El problema de José de la Gasca es que el formulario que él presenta es un formulario incorrecto. No es un formulario aplicable a la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Lo que tenía que haberse determinado por parte de la Comisión Ciudadana de Selección es que no se admite al postulante José de la Gasca. ¿Por qué? Porque no adjuntó el formulario específico de declaración de conflictos de intereses. Ese es el error. Cuidado. Y encontremos ahora que no únicamente van a permitir que pasen individuos que no cumplen con los requisitos, sino quién sabe se comiencen a otorgar mayor puntaje a individuos que realmente no lo merecen. Y aquí el culpable es el Consejo de Participación Ciudadana, el actualmente presidido por Fantoni y los anteriores, porque el Consejo Nacional Electoral tenía que haber sido renovado en una primera ocasión en el año 2019. Nuevamente, poderes políticos económicos a los cuales hemos estado acostumbrados durante toda la historia, influyendo en la designación de autoridades, pero ahora existe un crimen organizado con una fuerza muy grande que podría tener intereses al respecto de quién dirija la Fiscalía. Hay procesos que se llevan adelante en este momento y que tienen que ver con designación de importantes autoridades, como es el caso de la designación del fiscal general de la Nación. ¿Qué es lo que está pasando en este concurso que lo lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana, al igual que la Comisión Ciudadana que está encargada de este tema? Son entre los temas que vamos a hablar con el doctor Marcelo Espinel. Es el vocero de la Comisión Cívica Ciudadana que está vigilando este proceso de la elección del fiscal y además es el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Marcelo, por estar en la programación. Osvaldo. Bueno, ¿qué es lo que están denotando esta comisión de cómo se ha llevado, cómo está llevando adelante este concurso para la designación de fiscal de la Nación en este momento? Muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Bueno, nuevamente seguimos constatando que es un concurso que se lleva con opacidad. Es un concurso en el cual lamentablemente la información a la cual el Consejo de Participación Ciudadana está obligado a entregar no la están publicando en la página web. Ya nos pasó con los expedientes de los postulantes a fiscal. A pesar de que la ley era clara y tenían que haberse transparentado estos expedientes, apenas se presentaron por parte de los postulantes, el Consejo de Participación Ciudadana esperó a que culmine la fase de admisibilidad para recién hacerlos públicos. Incluso tuvimos que acudir como Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal hacia la justicia a través de una acción judicial de acceso a la información pública para que la jueza ordene que el Consejo de Participación Ciudadana haga públicos todos los expedientes. O sea, fue por una decisión de la jueza la que se hizo público los expedientes. En este sentido, sí, porque no por voluntad en lo absoluto, del Consejo. Porque nada. El Consejo termina transparentando la información cuando ya culmina la fase de admisibilidad, pero por ejemplo hubo 3 expedientes que no querían hacer públicos bajo la supuesta excusa de que no habían firmado ciertos formularios de autorización de uso de datos personales y declaraciones de conflictos de intereses. La jueza ordenó que todo se publique y a partir de eso nosotros hemos analizado la información de estos expedientes para saber si es que la Comisión Ciudadana de Selección hizo un análisis adecuado de los expedientes y determinó de manera correcta cuántos tenían que haber superado la fase de admisibilidad y cuántos Claro, no. se presentaron como ¿cuántos? 75 postulantes. 75 y quedaron 27, me parece. 27 a criterio de la Comisión Ciudadana de Selección. De la Comisión Ciudadana ¿Por de qué Selección. dices a criterio de la Comisión Cívica? ¿Tenían que haber sido más o tenían que haber sido menos? De hecho, nosotros hemos hecho ya un análisis de los expedientes y hemos llegado a la conclusión que no tenían que haber pasado 27 personas, tenían que haber pasado 25 personas. Existe un excedente por parte de la Comisión Ciudadana de Selección en los cuales existieron individuos que no tenían que haber superado precisamente esta fase de admisibilidad. ¿Cuáles son los requisitos en este caso que debían contemplarse para pasar esta fase de admisibilidad en este concurso para la elección de fiscal general? Bueno, los requisitos eran sencillos: ser abogado, tener al menos 10 años de experiencia, ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. Eso como requisitos, pero hay prohibiciones y hay documentos que tenían que presentarse que, si es que esto también no se cumplía, daba como resultado que no se supere esta fase de admisibilidad. Prohibiciones como, por ejemplo, ser contratista del Estado, haber patrocinado ciertas causas relacionadas a temas referentes a crimen organizado, corrupción, etcétera, etcétera, así como también el ser dirigente o haber sido candidato por un partido político. Y había una serie de documentos que tenían que presentarse: el título universitario, que no solo esté registrado en Cenecit, sino que esté notarizado, una serie de
declaraciones al respecto, por ejemplo, de posibles conflictos de intereses, un respaldo magnético de los documentos en un CD o en una USB para que se pueda hacer una verificación adecuada de los documentos. Y hubo una buena cantidad de postulantes que no cumplieron con esto, claro. Que no presentaron los requisitos de manera adecuada. Pero tuvieron, digamos, un periodo para subsanar, en este caso, lo que no pudieron haber cumplido, lo que no entregaron en una pendrive. Y ahí viene el segundo problema, porque tras haber culminado la fase de admisibilidad, los postulantes tenían 3 días para presentar sus pedidos de reconsideración. Hasta el día de hoy, Osvaldo, han pasado más de 2 semanas, no se ha publicado en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los pedidos de reconsideración. Inclusive ya presentaron y está publicado en la página web el informe final de la fase de reconsideración, pero los ciudadanos no podemos conocer en qué consistían estos pedidos y cuáles fueron los motivos específicos por los cuales se negaron o se aceptaron ciertos pedidos. Entonces hay una opacidad, digamos, o sea, se está escondiendo algo, o sea, no se entrega la información de manera oportuna. No se entrega la información de manera oportuna, no se publica aquello que obliga a la ley, y yo creo que aquí no es un tema de carga administrativa. Las obligaciones que tiene la Comisión Ciudadana de Selección, presidida por Cintia Hacho, y las obligaciones que tiene la institución presidida por Fantoni son claras. Esta información debería estar colgada en la página web, y lo que hace eso, ¿qué es? Restarle legitimidad y credibilidad al concurso. Ya, pero en este caso tú mencionabas que tenían que haber sido 25 y no 27 los postulantes que pasan toda esta fase de admisibilidad. ¿Quiénes son los que no tenían que haber pasado, en este caso, estos dos postulantes, Marcelo? Hay un total de 5 postulantes que no tenían que haber sido admitidos. ¿Y por qué existe esta incongruencia de números? Porque hay otros que el CPCC determinó que sí pasaron y para nosotros no tenían que haber pasado. Y también existen postulantes que presentaron adecuadamente su carpeta y que dentro de la fase de reconsideración, que es la que se está tratando en este momento, pues seguramente serán reevaluadas estas postulaciones. O sea, ¿tú crees que van a haber más de 27 entonces? No, seguramente. Ya salió el informe, y el informe de la fase de reconsideración dijo que son 28, que se quedan 28 los postulantes, es decir, que van a admitir a uno más. Uno más. Pero en la fase de admisibilidad, que fue la que se resolvió hace un par de semanas por parte del Consejo de Participación Ciudadana, ellos se quedaron en 27. Nosotros estamos haciendo este análisis paralelo en este momento de la fase de admisibilidad, porque es la información que ha publicado el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que sucede? Hay individuos que no tenían que haber pasado y que se los colocó dentro del listado final del Consejo de Participación Ciudadana, y para nosotros hay individuos que sí tenían que haber pasado y que lamentablemente no están. Entonces, por eso es que hay la disparidad. Este paralelismo que están haciendo en el ámbito, utilizando quizás la misma metodología, el mismo mecanismo. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es replicar el concurso. Lo que nosotros hacemos es utilizar la misma metodología que tiene el Consejo de Participación Ciudadana a través de la validación de requisitos, de prohibiciones y de documentos habilitantes. Por eso es que para nosotros, como Comisión Cívica de Selección, lo que nosotros estamos identificando es que hay 5 individuos que no tenían que haber sido admitidos y 3 que sí tenían que haber sido admitidos. Y de esa manera es por eso que el número cambia. Para nosotros son 25, pero son personas completamente distintas a las que el Consejo de Participación Ciudadana, a través de la Comisión Ciudadana de Selección, se ha indicado que superan la fase de admisibilidad. Ya, pero ¿cuáles son, digamos, estos nombres o estos postulantes que no tenían que estar en este momento? Existen 5. ¿Se los puede conocer? Por supuesto, hay 5 nombres en específico. Está José de la Gasca, el postulante... José de la Gasca, el exministro de gobierno del gobierno del presidente Noboa. Exactamente. ¿Ya? José de la Gasca, está Luis Rosero, está Rubén Balda, Sandra Morejón y Bolívar Espinosa, como aquellos que no debían haber superado la fase de admisibilidad, sobre todo porque incumplieron con la presentación adecuada de los documentos. Enfoquémonos específicamente en José de la Gasca, que probablemente es el perfil más conocido por parte de la ciudadanía. Y el más polémico, ¿no? Acuérdate que el presidente de la veeduría, que está también vigilando este tema, puso una alerta respecto al tema de José de la Gasca, y eso le valió inclusive un tema de que le interponga una acción judicial para que él pueda dar un paso al costado en esa denominación. ¿Qué es lo que pasó con el perfil de José de la Gasca? Uno de los requisitos para poder postular a ser fiscal es presentar un documento que se llama declaración de intereses. Y hay un formato específico en la página web del Consejo de Participación Ciudadana que uno tiene que utilizar, llenar ese formato
notarizarlo y presentarlo en la carpeta. El problema de José de la Gasca es que el formulario que él presenta es un formulario incorrecto. No es un formulario aplicable a la autoridad de la Fiscalía General del Estado, sino es un formulario que se aplicaba para otro proceso de selección. Y el problema parecería ser de forma, y realmente no es de forma, es un problema de fondo. Porque lo que se está declarando en este formulario realizado por José de la Gasca nada tiene que ver con el proceso de selección que se está realizando ahora, que es de la máxima autoridad de la Fiscalía. Entonces, esto implicaría que José de la Gasca no habría presentado un documento que es un requisito indispensable para ser parte de este concurso. ¿Pero por qué? ¿Se les escamoteó? ¿Se les pasó a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección? Yo creo que es importante. ¿No vieron lo que qué documento es o para lo que estaba concursando en este caso José de la Gasca? Yo creo que en ese aspecto tenemos que tratar de pensar en varias opciones. No creo que se les haya pasado porque el formulario es distinto. Puede tener el mismo encabezado, puede haber generado cierta confusión, pero el número de literales que hay que marcar dentro de esta declaración es distinto. El contenido de estos literales también es diferente. Declara, por ejemplo, temas referentes hacia patrocinado o no, casos referentes a causas relacionadas a crimen organizado y corrupción, y eso no está dentro de esta declaración que hizo José de la Gasca, que es uno de los requisitos que precisamente se pide en el concurso. Entonces, la primera opción es que probablemente se confundieron, que yo lo veo como algo difícil. La otra opción, que no quiero pensarlo, es que existe un favoritismo hacia el postulante y que por eso simplemente se dejó pasar esto. Pero aquí hay que ser muy claros, Osvaldo. Se abre una siguiente fase, que es la fase de impugnación. Y si es que un individuo en pleno derecho, con plena legitimidad, presenta una impugnación al respecto de la postulación de José de la Gasca, lo mínimo que debería hacer la Comisión Ciudadana de Selección es pues no permitir la continuidad de José de la Gasca en el concurso en razón de que su carpeta fue insuficiente. Habrá que ver también si es que hay o no hay esa impugnación y si es que se le da paso a la misma por parte del Consejo de Participación o la Comisión de Selección. Claro, Marcelo, esperemos que no suceda lo que acuérdate sucedió lo que pasó con en el Consejo de la Judicatura. Lo de Mario Godoy, ¿no? Exactamente, que se presentaron una serie de impugnaciones y que lamentablemente pues el Consejo de Participación Ciudadana no dio paso a ninguna de esas impugnaciones. Y el resultado, ¿cuál fue? Que tuvimos a Mario Godoy en la presidencia de la Judicatura, terminó saliendo después de un proceso de enjuiciamiento político y pues puso en jaque al sector justicia. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, de José de la Gasca, se evidenció que no se presentó uno de los documentos que era requisito para ser postulante en el concurso, y esto debería tener como resultado que él no continúe en el resto del proceso. Pero antes ya tenía que haber, a lo mejor ya no seguir en el concurso, en este caso, porque presentó un documento que no es. Es que claro, en el informe de la fase de admisibilidad, lo que tenía que haberse determinado por parte de la Comisión Ciudadana de Selección es que no se admite al postulante José de la Gasca. ¿Por qué? Porque no adjuntó el formulario específico de declaración de conflictos de intereses. Ese es el error. Date cuenta que hay más de 14 postulantes que se les hizo a un lado del concurso por no haber presentado el CD. Y el CD únicamente era el respaldo de todos los documentos. En físico presentaron todos los documentos que exige el concurso. Nosotros hemos revisado las postulaciones de una gran cantidad de postulantes, de los 75, y vemos que hay un 14 en este caso que cumplieron con todos los requisitos, a excepción de no presentar el CD, que es decir, la copia magnética, la copia digital de su carpeta. Exactamente. Y por eso se les hizo a un lado. Y hay casos como los que te he comentado, que no presentaron documentos que eran necesarios y a pesar de eso siguen dentro del concurso. Esto deja mucho que pensar y en este caso puede confirmar quizás de que existen favoritos para ser fiscal general, Marcelo. Es que favoritos sería del gobierno o favoritos de dónde provienen. A ver, dentro de un concurso tan importante como esto tenemos 3 riesgos de penetración. La penetración de los poderes políticos, los poderes económicos o los poderes criminales. Y el momento en el cual tenemos una Comisión Ciudadana de Selección y a un Consejo de Participación Ciudadana que termina avalando informes que no responden a la verdad, que permiten el paso de ilegalidades, estamos permitiendo que penetre cualquiera de estos tipos de poderes que te acabo de comentar. Ese es el peligro. El día de mañana probablemente algún postulante que tampoco cumplió con los requisitos de que está siendo parte de este proceso, probablemente pues responda a alguno de estos intereses. Pero esto puede ir más allá de pronto, Marcelo, por este tema de opacidad que se puede apreciar en
cómo se lleva adelante este concurso. Mira, Puede ir más allá con el tema, no sé, el crimen organizado, tema de grupos que están incidiendo dentro de lo que significa la coyuntura, inclusive administrativa del propio Estado. yo creo que hay dos riesgos aquí, dentro de lo que tú acabas de mencionar en específico. El primer riesgo de la opacidad es que con el pasar del tiempo el concurso siga siendo cuestionado y que a través de acciones judiciales que se puedan presentar exista una orden que le obliga al Consejo de Participación Ciudadana a retrotraerse en las fases y empezar nuevamente el concurso. ¿Tú crees que puede darse este tema? Es una posibilidad. Habrá que ver si se den marcha atrás. Más que marcha atrás, que la justicia decida ordenar esto porque no se garantizó la participación ciudadana, la veeduría del proceso y que no se lo hizo de forma transparente. Ese es un riesgo que puede existir, si es que existe una orden judicial. El otro riesgo es el que tú comentas. Si es que esto se maneja con opacidad, nuevamente, poderes políticos económicos a los cuales hemos estado acostumbrados durante toda la historia, influyendo en la designación de autoridades, pero ahora existe un crimen organizado con una fuerza muy grande que podría tener intereses al respecto de quién dirija la fiscalía, que a la larga es la institución que persigue los delitos. En ese sentido, pues si esto se sigue manejando con opacidad, es muy probable que puedan existir intereses de estos sectores detrás de quién va a designar fiscal. Para Marcelo, pero en este caso, tú con la experiencia que manejas y como estás evidenciando el concurso, ¿se podría determinar que hay favoritos en este sentido? Yo he dicho, y lo he dicho públicamente, que yo veo cuadros que de pronto son de mucho interés para el poder político. El propio José de la Gasca, que ahora ya está cuestionado por este tema, que no debió haber seguido en el concurso, el tema del fiscal actual de general y también de la jueza Daniela Camacho, que podría ser esta terna de favoritos. Yo creo que al menos al día de hoy no podemos hablar de tres favoritos, podemos hablar de tres perfiles visibles. Sin embargo, después de haber visto esta postulación de José de la Gasca y que la Comisión Ciudadana de Selección permitió que pase una carpeta que no cumplió con los requisitos, ya es una primera alerta. Ya te deja mucho que ya pensar. Ya te deja, ¿no?, las dudas. Y aquí viene precisamente la segunda fase, que es la fase de méritos. En este momento se va a empezar a calificar las carpetas, es decir, no únicamente a decir si presentó o no el documento, sino saber cuántos puntos llega a obtener al respecto de su formación académica, de su trayectoria profesional. Y cuidado, y encontremos ahora que no únicamente van a permitir que pasen individuos que no cumplen con los requisitos, sino quién sabe se comiencen a otorgar mayor puntaje a individuos que realmente no lo merecen. Entonces la situación ahora se complica un poco más, por decirlo de alguna manera. Se abre la posibilidad de una manipulación mayor al concurso para ahí sí poder empezar a identificar favoritos. ¿Tú crees que puede ser subjetivo este tema de esta calificación de los méritos, de los títulos y todo este tipo de cosas? Es que no debería la experiencia ser. Y todo esto. No debería ser en lo absoluto subjetivo, porque existe una rúbrica de calificación que está dentro de la norma en la que se determina específicamente cuál es la calificación que hay que dar a determinado documento. Pero imagínate que suceda lo que denunció el asambleísta Molina hace un par de días, que Cintia Hacho había presentado unos certificados de capacitación de una institución que no gozaba de la credibilidad y la institucionalidad suficiente. Sí, es la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección. En que el día de mañana aparece un postulante, Juan Pérez, que diga que adjunta un certificado que ha recibido capacitaciones en administración pública y ese certificado no cuenta con un aval académico válido en el país. Y ojo, esto ya se dio en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Nosotros vimos una serie de certificados presentados por los postulantes de la Comisión Ciudadana de Selección que eran emitidos por instituciones que no contaban con aval académico. Entonces, si esto ya pasó en la parte inicial del concurso, ¿qué garantía tenemos que ahora no se otorguen puntajes a individuos que van a presentar certificados que no tienen validez? Y eso habrá que determinarse, a ver cómo actúa esta comisión, pero para el efecto están atentos, en este caso, comisión como la que tú eres vocero, la propia, esta veeduría que tiene por parte del Consejo de Participación. ¿Cómo funciona este tema, Marcelo? ¿Tú le ves que la veeduría puede funcionar cuando tiene también cuestionamientos? Es que, mira, y ahí Osvaldo te dio un comentario muy personal. Yo creo que el ejercicio del derecho al control social, el ejercicio de la veeduría, no tiene que estar supeditado a la autorización del Estado. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú tienes una veeduría
que para existir necesita primero la autorización del Consejo de Participación Ciudadana, puede desnaturalizarse el ejercicio del derecho, porque probablemente pueden encontrar argumentos para deslegitimar o impedir que determinado ciudadano haga veeduría. Nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo siempre hemos creído que el derecho ciudadano al control social no requiere autorización. Por eso es que nosotros hacemos estos procesos de veeduría desde la independencia y autonomía de la Fundación. ¿Para qué? Para precisamente no estar pues entrometidos en este tipo de situaciones en las cuales se pone en duda la legitimidad o la independencia del veedor. Yo creo que más allá de lo que se ha dicho de la actual veeduría, las denuncias que han realizado tanto el actual veedor como el anterior veedor y el grupo de veedores que renunció, es importante tenerlas en cuenta, al menos en las que refieren a coincidencias con nosotros sobre la falta de acceso a la información, la falta de un trabajo organizado entre la Comisión Ciudadana de Selección y la veeduría, y para mí sí dice mucho que en un principio Andrés Fantoni decía que habían más de 400 veedores. Esos 400 veedores seleccionaron a un grupo de autoridades que fueron los que ya renunciaron, y pues ahora se habla que el actual veedor pues ya no contó con los 400 veedores, sino que únicamente hubo un grupo no mayor de 30 personas que decidieron continuar con la veeduría. Esto yo no creo que le resta legitimidad, pero sí me genera dudas al respecto de qué pasó con las otras 370 personas. Claro, ¿por qué se retiraron? Habrá que consultar, realmente puede ser una inconformidad con el Consejo de Participación Ciudadana. Tal vez simplemente se utilizó un sistema clientelar con estos veedores y les dijeron inscríbanse sin saber siquiera para qué se estaban inscribiendo, para que el Consejo muestre un número alto. Entonces, a mí sí me genera ciertas dudas al respecto de cómo el Consejo de Participación Ciudadana operativiza el ejercicio del derecho al control social. Ahora, el tema de que la academia en su momento tenga participación, de que tenga que elaborar las preguntas para el examen que tendrán que rendir, y que sean los académicos de pronto los que van a calificar y van a ver qué es lo que está pasando al respecto del conocimiento de los postulantes, ¿le puede dar un poco más de seriedad o tranquilidad al tema del concurso, Marcelo? A ver, yo creo que esto es necesario ponerlo sobre el tapete. El que se busque a la academia para que sea parte activa de la fase de oposición del concurso no es un acto de buena voluntad del Consejo de Participación Ciudadana, sino que está determinado en el reglamento. Y esto con la finalidad ¿de qué? De que se pueda garantizar un análisis técnico de cada uno de los postulantes, desde el conocimiento del derecho. Porque recuerdas tú que los comisionados ciudadanos de selección no necesariamente son expertos en derecho penal, y esa siempre fue uno de los cuestionamientos. En primer lugar esto. En segundo lugar... Está presidiendo una abogada junior, ¿no? Una abogada recién... y los requisitos son esos, son los que determina la norma. Pero muchos postulantes de nivel que de pronto querían ingresar a este concurso lo pensaron dos veces y dijeron, prefiero no. Exactamente, y es porque está cuestionada la institución, y también yo creo que existe temor al respecto de precisamente la influencia que pueden tener estos tres poderes, políticos, económicos y criminales, dentro de un proceso de designación. Nosotros, y aquí nuevamente hablamos de la opacidad del concurso, desde la Comisión Cívica de Selección, el presidente de la comisión, que es Paulo Caña, el presidente de la Federación del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, él cursó una comunicación dirigida al Consejo de Participación Ciudadana en la presidencia, una persona de Andrés Fantoni, y una comunicación dirigida a Cintia Hacho. Esa comunicación se envió hace más de 3 semanas. Y se le solicitó específicamente al presidente Fantoni información sobre si ya se había contactado a las universidades para que ellos puedan enviar a sus delegados, y queríamos conocer si hubo o no una respuesta ya de las universidades para poder elaborar el banco de preguntas que determina el reglamento. Y se le pidió una reunión a Cintia Hacho para que desde las universidades que forman parte de esta comisión cívica, que son 7 universidades, podamos brindar apoyo a la fase de oposición. No ha habido respuesta. Entonces, si no te entregan la información y tampoco están abiertos a que las universidades puedan colaborar en la implementación adecuada de la fase de oposición, ¿qué te hace pensar, Osvaldo? Por conocimiento, ¿qué universidades están inmersas dentro de esta comisión? Dentro de la comisión cívica está la Universidad Católica, la Universidad SEC. De nivel, ¿no? En el ámbito de derecho. La Universidad Católica, la Universidad SEC, la Universidad Internacional, la Universidad San Francisco, la Universidad de los Hemisferios, la Universidad UES
y se me escapa una universidad. ¿No en está este la momento. Universidad Central en este caso? No, lamentablemente la Universidad Central no forma parte de la Comisión Cívica de Selección. Estamos trabajando con estas universidades y lo que hacen es prestar su contingente académico y técnico para el análisis de cada una de las fases del concurso. Ya, pero el concurso podría tener un direccionamiento más transparente con la participación de lo que tiene que ser, en este caso, de la academia también, Marcelo. Yo creo que la obligación de la transparencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera depende de la presencia o no de la academia. Se limita al mero cumplimiento de la ley. La ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le obliga al Consejo a transparentar toda la información referente a los procesos de designación. Pero ¿cómo es posible que con un reglamento aprobado por 7 consejeros se vayan en contra de una ley que en su momento fue aprobada por 137 asambleístas, incumpliendo con su propia ley institucional, vulnerando el principio de legalidad? Eso es lo que estamos viendo en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo es posible que tengamos que acudir a una instancia judicial para que el Consejo de Participación Ciudadana transparente los perfiles de los postulantes? Ahora, ¿qué puede pasar en el hipotético? Mira que la Corte Constitucional le acaba de dar luz verde prácticamente al presidente de la República para que vayamos con esta consulta popular que bien podría darse en el mes de noviembre para preguntarle a la ciudadanía si es que quiere o no que se le retiren las atribuciones de designación de autoridades a este Consejo de Participación que lamentablemente no está cumpliendo con su cometido, con el objetivo para lo que ha sido creado. ¿Qué puede pasar en esa instancia de que la gente diga, sí, retírenle las atribuciones y pasen esto a conocimiento de la Asamblea Nacional? En un escenario ideal, el fiscal debería ser designado el próximo mes, porque el reglamento determinaba 4 meses para la designación de fiscal con la posibilidad de extenderse 2 meses más si el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana así lo decide. Idealmente el próximo mes deberíamos tener fiscal. ¿Se cumple? Lo dudo. Existen retrasos en el cronograma. ¿Ya? En un ámbito extraordinario podrían extenderse hasta el mes de julio y no deberían extenderse más allá de eso. Lo que yo creo que puede suceder... Pero puedes tener recursos judiciales, igual que pueden entorpecer y digamos, patear para adelante el tema de la designación del fiscal. Coincido contigo, pero, y esto lo hago a título personal, no como Comisión Cívica de Selección, dudo realmente que la justicia esté atravesando un momento en el cual goce de total independencia como para poder declarar la nulidad de ciertas fases del concurso y que tenga que retrotraerse. Yo creería, y como te digo, lo digo esto a título personal, que hasta antes de noviembre probablemente tenemos designado fiscal, y en ese sentido el pronunciamiento de la consulta popular de la cual vamos a ser parte no influiría en este proceso de designación de fiscal. Pero ojo, y aquí nuevamente nos salimos un poquito del tema y nuevamente a título personal, no como Comisión Cívica, permíteme reiterar esto. ¿Qué pasa con la designación de CNE? ¿Qué pasa con la designación del TCE, con la designación del Defensor del Pueblo, con la designación de algunas de las superintendencias que están pendientes? Lo que sucederá es que ya no se ha designado por el Consejo de Participación Ciudadana, lo que se ha avanzado en estos procesos quedará simplemente sin ningún peso, sin ningún tipo de sentido, y será la Asamblea Nacional la que pasa a designar precisamente estas autoridades. Pero hasta que esto se concrete, en el hipotético que los ciudadanos digan que hay que retirarles estas funciones. Acuérdate que ya se perdió en una anterior consulta, ¿no?, el tema del Consejo de Participación, pero en el hipotético habrá que esperar inclusive y estas autoridades van a volver a prorrogarse por el tiempo en el que la Asamblea tenga que ya designar estas autoridades. Completamente, y ese es el problema, y yo creo que hay que identificar al culpable. Y aquí el culpable es el Consejo de Participación Ciudadana, el actualmente presidido por Fantoni y los anteriores, porque el Consejo Nacional Electoral tenía que haber sido renovado en una primera ocasión en el año 2019 y posteriormente en el año 2021. Y esto no sucedió. Lo propio sucede con el Tribunal Contencioso Electoral. La renovación tenía que haberse ya dado. El Defensor del Pueblo ha estado 5 años de encargado en su puesto. Entonces veamos cómo, lamentablemente, el accionar tardío, poco oportuno del Consejo de Participación Ciudadana, por decirlo menos, porque para mí es un cálculo político, ha dado como resultado que no tengamos autoridades definitivas. Desde luego, es falta de cumplimiento de las funciones, ¿no?, de este Consejo. Pero, ¿por qué tiempo tú ves que podrían prorrogarse? Porque la Asamblea tendrá que acomodar una resolución de una consulta
acomodar, reglamentar, y esto va a tomar su tiempo. Deberá haber un tiempo perentorio inclusive. Mira, no he analizado el anexo específico al respecto del tiempo, porque lo que se establece generalmente en este tipo de consultas populares, como ya nos pasó en la consulta popular planteada por Lenín Moreno, en la que se reformó precisamente la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determina específicamente un tiempo para que la Asamblea Nacional pueda adecuar la normativa. Entonces habría que ver si es que, por ejemplo, voy a inventarme el caso, el pronunciamiento de la consulta implica que la Asamblea Nacional tiene 90 o 60 días para poder aprobar la reforma. Y a partir de eso, pues tendrán que empezar los procesos de designación. ¿Qué es lo que yo creo? Y nuevamente vuelvo a este comentario a título personal. Se está buscando un ordenamiento institucional, un diseño institucional, que tal vez no se logró con la convocatoria de una asamblea constituyente, que era la iniciativa inicial del gobierno, y ahora se buscará que este nuevo diseño institucional se lo pueda lograr con la Asamblea Nacional, de cara a poder tener una influencia mucho más política dentro de la designación de autoridades. Yo no sé qué tan buen negocio es esto, porque... O sea, ¿no le ves tú el tema de que la Asamblea designe las autoridades? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que analizarlo... Ya hemos tenido la experiencia en periodos anteriores. Es que hay que analizarlo desde dos perspectivas, Osvaldo. El proceso que se propone ahora es distinto porque al menos ya se habla de la posibilidad de un mayor control social y veeduría y también la posibilidad de impugnación desde terceros. Entonces eso es algo que no pasaba cuando se designaban autoridades únicamente por parte del Congreso Nacional. El primer aspecto. Pero yo creo que hay que ir al problema de fondo. El problema de fondo es que los 7 individuos que hoy designan autoridades no responden a intereses ciudadanos. Y los 151 individuos que integran la Asamblea Nacional ni siquiera responden a líneas ideológicas porque los partidos no tienen ideología. Los partidos políticos, como siempre hemos dicho, se convierten en empresas electorales cada 4 años y estas son las personas que van a designar al próximo contralor, al próximo procurador, al próximo defensor del pueblo. Personas que, como hemos visto, se dedican a hacer dibujos durante las sesiones de la Asamblea Nacional, que no asisten a las votaciones, que lamentablemente se ven envueltos en casos de corrupción, diezmos y demás. Esos son los que van a elegir a las autoridades de control. Entonces, ¿realmente van a gozar de mayor legitimidad y credibilidad estas autoridades? Yo lo dudo. Bueno, esperemos al menos que sea más transparente en este caso, Marcelo. Debería ser. Van a tener el ojo de la opinión pública, de la sociedad, de las organizaciones sociales fundamentalmente. Es que en teoría, de acuerdo a la ley actual, los procesos de selección deberían ser transparentes. El problema en el Ecuador no es la falta de leyes, sino la falta del cumplimiento de estas. No sé si tengamos garantías o no de que la Asamblea Nacional va a cumplir precisamente con aspectos referentes a transparencia, imparcialidad, constituirá etcétera. nuevamente, como se decía antes, del reparto de la torta. Es que puede ser así, pero, y aquí también voy a ser muy claro, una cosa es repartir la torta para satisfacer intereses individuales, que es el de los consejeros de participación ciudadana, que tienes a 7 individuos que no sabes a quiénes representan porque la ciudadanía no representan, y la otra es tener 151 individuos que representan a partidos debilitados. Distinto sería que tú supieras que hay un partido de derecha muy fuerte, estructurado con bases, un partido de izquierda muy fuerte, estructurado con bases, y son ellos los que están tratando de influir al respecto de cuál tiene que ser la autoridad de control. Pero aquí no tienes partidos políticos. Hay una atomización y mucho más después de esta elección de noviembre pueden desaparecer muchos partidos políticos, ¿no? Y yo creo que hay 2 puntos, Osvaldo. El primero es que sí, tú tienes un proceso en el cual lamentablemente el oficialismo, utilizando las instituciones, ha buscado deshacerse de la competencia. Vemos como un tribunal contencioso electoral con sentencias claramente cuestionables, pues suspendió los derechos de la Revolución Ciudadana. La misma situación está atravesando Unión Popular y Construye. Y eso lo que dará como resultado es que probablemente no participen en las elecciones de noviembre. Y se está especulando que hay una lista todavía de algunos partidos políticos que pueden entrar por el mismo camino de Unidad Popular y de Construye, ¿no? Y eso, de revisar la militancia, cuántos militantes, cuántos afiliados tienen. Y ese es el primer problema, el hecho de que se debilite el ya endeble sistema de partidos políticos, pero vemos qué es lo que sucede por el otro lado. Yo siempre suelo tomar esto como por ejemplo. Tú ves ADN. ADN en la práctica es un movimiento de derecha, que en teoría representa intereses del sector privado. Lo digo en teoría y comunicacionalmente. Cuando lees la página web de ADN,
ADN se identifica como un movimiento de centro-izquierda. El mismo presidente de la República ha dicho que su referencia en materia política es Lula da Silva, representante precisamente de líneas de izquierda. Pero en la Asamblea Nacional ves asambleístas como Andrés Castillo, que es la representación de la ultraderecha en Ecuador. Entonces, ¿qué coherencia ideológica puede existir entre las acciones que toma el gobierno, lo que institucionalmente comunican y lo que se ve dentro de la Asamblea Nacional de sus integrantes? Entonces, esta debilidad ideológica, además del debilitamiento del sistema de partidos políticos, da como resultado que en los procesos electorales nosotros enfrentemos problemas. ¿Qué va a pasar con los miembros de la comisión, del Consejo de Participación Ciudadana? Si se les va a quitar las funciones, vamos a elegir también en noviembre. Bueno, el pedido de consulta es claro, el Consejo de Participación Ciudadana no se elimina, por eso es que la Corte Constitucional dio paso a este pedido de referéndum, esta consulta popular. Pero en la misma línea, la institución, pues al mantenerse, lo que hace es pues seguir ejerciendo las otras facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que es el fomento de la participación ciudadana y el fomento de la transparencia y el control social. Lucha contra la corrupción. Sí, pero ¿qué es lo...? En otras palabras. Básicamente es eso, pero aquí yo creo que los consejeros de participación ciudadana, no solo los actuales, sino los anteriores, tenían una gran oportunidad al respecto de eso. Que el Consejo de Participación Ciudadana realmente promueve el ejercicio de estos derechos, que pueda llevar a cabo el tratamiento de denuncias de casos de corrupción, pero eso no se dio. Yo creo que vimos un pequeño intento, lamentablemente direccionado, durante el Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo. Recordemos que se hizo una investigación de los casos de corrupción, pero que sucedieron únicamente durante la época del correísmo. Entonces fue un análisis sesgado. Exactamente. Entonces lo que debería hacer esta institución es realmente ser un referente en materia de lucha contra la corrupción. Pero tiene que ser amplio, no tiene que ser para todos, digamos, en este caso. Exactamente. En ese aspecto. Y el símil no es selectivos. Y el símil es del Consejo de la Transparencia de Chile, que son ciudadanos que forman parte de un cuerpo colegiado con altos conocimientos en lucha contra la corrupción, en participación ciudadana, y son ellos los que diseñan la política pública en esta temática. Y que tienen la capacidad incluso de hacer propuestas en el legislativo. Como para poder copiar lo bueno, ¿no? En este caso, como es este organismo de Chile. Exactamente. Marcelo, seguiremos conversando de estos temas. Ahora agradecidos, seguiremos viendo qué es lo que pasa con el tema del fiscal. Muy amable por tu presencia. Ha sido un gusto. Gracias al doctor Marcelo Espinel, el vocero de la Comisión Cívica Ciudadana de Elección del Fiscal General y también subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha estado con nosotros en la programación de Frente al Personaje. Recuerden, estamos en nuestras plataformas de Global Opinion, nos ayuda muchísimo suscribiéndose a nuestros canales, al canal de YouTube, al canal de TikTok, al canal de Facebook, en donde puede usted apreciar y también ver esta programación. Además, siga las redes sociales que les hemos indicado, el Facebook, el TikTok, el Instagram, el X, en donde va a encontrar usted la coyuntura informativa del ámbito nacional e internacional de manera inmediata. Todo lo que está pasando en nuestro medio y en el mundo ya lo va a ver usted en Global Opinion y nuestras plataformas. El programa llegó gracias al apoyo de Contabilidad inteligente, siempre y conta. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Recuerde que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Mire el programa, analícelo y comparta el contenido y va a ver que vamos a tener una ciudadanía que cada vez es más reflexiva y va a tomar decisiones realmente importantes en torno a lo que significa la vida institucional de nuestro país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Osvaldo Morocho Ampudia les agradece por la sintonía. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Nosotros
tenemos la certificación ISO 27001, que es la ISO de seguridad de la información. Con esto nosotros garantizamos seguridad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que Iconta invierte muchos recursos y esfuerzos en garantizarles a ellos con estándares internacionales que su información va a estar segura siempre. Contabilidad inteligente, siempre Iconta. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing a Icon Plus. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Kubiek, más que un buen acero. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.